Muy bien, veamos neurocirugía, ¿correcto? Lo que son resúmenes integrales. Vamos. Muy bien, vamos a ver primero este resumen integral que te habla de traumatismo cráneoencefálico, ¿ok? O para muchos también conocido como TEC, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es definir qué es TEC, ¿correcto? Este TEC también le puede llevar lesión cerebral traumática, también le puede llamar así, lesión cerebral traumática, ¿ok? Muy bien. Ahora, esta lesión cerebral traumática, ¿cómo lo podemos definir? Es una alteración, ¿correcto?, de la función cerebral, ¿ok? Alteración de la función cerebral o también, si es que hay otra evidencia patológica. ¿Correcto? O sea, no sé, pues una fractura, un hematoma, una laceración, etc. O sea, no solamente es un problema de función cerebral, sino también otra evidencia patológica, ¿ya? Ahora, esto, doctores, esto de acá, ¿generado por qué? Por algo, por una fuerza externa. Por una fuerza externa. ¿Correcto? Entonces, una alteración de la función cerebral u otra evidencia patológica dentro de esta, pero por una fuerza externa. Dato epidemiológico, doctores. Según un estudio gigante que se ha hecho, ¿cuáles son las causas más frecuentes de trauma cráneoencefálico o lesión cerebral traumática? En primer lugar, son las caídas. ¿Ok? Caídas. En segundo lugar, doctores, son los traumas directos. ¿Ok? O los traumatismos, mejor dicho, de tránsito. ¿Ya? De accidente de tránsito. Tránsito. ¿Ok? Esas son, en orden, las causas más frecuentes de TEC o de lesión cerebral traumática. Caídas y tránsito. En ese orden. Muy bien. Hay dos términos que quiero que entiendas. La lesión cerebral primaria y la lesión cerebral secundaria. Las lesiones cerebrales primarias son aquellas que se dan en el momento del trauma. ¿Correcto? Estas son las lesiones que se dan en el momento del trauma. O sea, todo lo que puede generarse en el mismo momento del trauma se llama una lesión cerebral traumática. No sé, pues la evidencia de una fractura de repente, ¿correcto? Laceración de repente, edema cerebral de repente, ¿correcto? Ya, ahora, dependiendo, o sea, que sea en ese momento, en los primeros segundos o minutos de vida, discúlpame, primeros segundos o minutos del trauma. O sea, lo primero que se llama lesión cerebral primaria. Ahora, al pasar un tiempo, puede ser horas, puede ser días incluso, van a generar otros problemas. Esos otros problemas son los llamados lesión cerebral secundaria, ¿correcto? O sea, son el resultado de la lesión cerebral primaria, es decir, de las lesiones, ¿correcto?, que ya te había comentado, o también, no solamente eso, secundarios al tratamiento que ha recibido el paciente por la lesión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hay una lesión cerebral primaria y una lesión cerebral secundaria. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, vamos a hablar de fracturas, ¿ya? Vamos a ver fracturas de base de cráneo primero, ¿ya? O mejor acá, primero la fractura más frecuente, la fractura lineal. Primer dato que tienes que acordarte que esta es la fractura más frecuente de todas. La fractura craneal más frecuente, fractura lineal. Otra cosa que te digan la fractura facial más frecuente, ahí sería la fractura nasal. ¿Correcto? Muy bien. Esta, si es que fuera positivo, doctores, ¿ya? Por ejemplo, si yo encuentro una radiografía, muchas veces es la primera prueba que piden algunos, ¿ya? Pero no es la mejor, te voy diciendo. Si tú encuentras una radiografía positiva, entonces tienes que pedirle su mejor examen. Se ganó su tomografía. No te olvides, por más que el Glasgow esté de 15, si tiene una sospecha, o mejor dicho, una radiografía positiva, se ganó su tomografía. ¿Qué tomografía? Sin contraste. ¿Correcto? Muy bien. ¿El tratamiento cuál es, doctor? ¿Ok? El tratamiento puede ser manejo observacional, o sea, expectante, ¿ya? Y esto muchas veces puede ser manejo en el hospital, es decir, en las primeras horas manejo en el hospital, ahí en tu emergencia. No necesariamente lo vas a hospitalizar, solamente que en tu emergencia le planteas observación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta fractura, doctor, puede asociarse a un hematoma importante como es el hematoma epidural, ¿ya? Entonces lo que tienes que acordarte es que esta es una fractura lineal. Muy bien, la más frecuente. Luego hay otra fractura que es la fractura por hundimiento. La fractura por hundimiento se define de la siguiente manera. Es cuando, mira, digamos que esta es la calota, ¿ok? Acá se da por una fuerza externa de gran energía, ¿ok? Genera que un pedazo se deprima. Un pedazo que es el pedazo fracturado se deprima, ¿correcto? La definición clásica, ¿ya? Es que la calota, recuerda que la calota externa es la calota interna. La definición clásica es que la calota externa del pedazo fracturado pase los límites de la calota interna, de la tabla interna, mejor dicho, de la tabla interna del cráneo. Te repito, la definición clásica es que la tabla externa del pedazo fracturado pase los límites de la tabla interna del cráneo. Esa es la definición clásica, ¿ya? Muy bien. Eso puede ser que se movilice 0.5 milímetros o que se movilice, 0.5 centímetros o que se movilice 1 centímetro, ¿correcto? Muy bien. Listo, esa es fractura por hundimiento, ¿ya? Esto se puede asociar típica de toda la clínica que te puede dar, muy característico las convulsiones. ¿Por qué? Simplemente porque ese pedazo fracturado va a irritar, pues, doctores, la corteza motora, y eso puede generarte convulsiones, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿y cuál sería el mejor examen? Si te hablan de exámenes, igual, ante la sospecha, una tomografía, un TAC sin contraste, ¿correcto? El tratamiento suele ser quirúrgico, por si acaso, ¿ya? Suele ser quirúrgico. Igual acá no te olvides, el examen sería mejor tomografía, ¿ya? Muy bien. Veamos ahora simple y compuesta. La simple compuesta, doctores, se basa de si hay o no hay comunicación entre el intracraniano y el extracraniano, o sea, el ambiente. Esta comunicación, cuando hay esa comunicación, se llama compuesta, una fractura craneal. Si no hay esa comunicación, se llama simple. Ya, doctor, ¿y ahí qué tipo de fracturas serían esas? Ah, ok. Esa es una fractura cuando, además de la fractura, ¿correcto?, la piel está levantada.
¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Hay una discontinuidad de la piel. ¿Qué más? De repente el trazo de fractura llega hacia los senos paranasales. De repente llega al oído medio o a nivel del mastoides. Doctor, ¿por qué a nivel de senos paranasales, oído medio y mastoides? Ok, recuerda que los senos paranasales tienen comunicación hacia las fosas nasales y esto es el ambiente. Entonces, si la fractura llega a los senos paranasales, pues ahí ya se llega a generar una comunicación con el ambiente. ¿Ok? Perfecto. Oído medio lo mismo. Si la fractura llega al oído medio, recuerda que el oído medio está comunicado a través de la trompa de la vía superior. ¿Correcto? Por tal motivo, doctores, eso te puede generar una comunicación con el ambiente. Muy bien, y el otro mastoide es lo mismo. El mastoide está comunicado con el oído medio y el oído medio está comunicado con el ambiente. ¿Ya? Entonces, para decir que es compuesta es que tiene que haber esa comunicación entre el intracraniano y el extracraniano. Eso se llama compuesta. Si no hay esa comunicación, se llama simple. ¿Ok? Perfecto. Ahora, fractura diastática. Es aquella fractura, doctores, en la cual hay una separación, o sea, el trazo de fractura genera una separación a nivel de las suturas craneales. O sea, el trazo de fractura llega hacia las suturas craneales y estas se separan, o mejor dicho, se abre. Entonces, eso se llama fractura diastática. Esto es típico de los lactantes. ¿Correcto? Típico de los lactantes. La fractura de ping-pong es una fractura, doctor, podemos decir, en tipo de tallo verde. De tallo verde. Literalmente es una depresión, ¿ok? Como si una pelota hubiera sido presionada a ese nivel, ¿ya? Esto se ve como si fuera una depresión, ¿correcto? Como lo que estás viendo acá, ¿ya? Muy bien, ¿esto en quién se presenta? Se suele presentar en lactantes, ¿ok? Muy bien, esa es la fractura de ping-pong. El otro, doctores, es la fractura de base de cráneo. La fractura de base de cráneo puede haber, podemos dividirlo así, en anterior y en medio posterior, ¿correcto? Muy bien, acá te voy a decir la clínica con la cual debes sospechar este tipo de fractura, ¿ya? Primero, la equimosis. Este equimosis, doctores, suele ser así, periorbitaria, ¿correcto? A eso se le conoce como el signo de mapache. Muy bien. Pero si además de esto, ¿no? También hay escape de líquido cefalorraquídeo a través de nariz, eso se llama rinolicurrea, ¿ok? O hay escape de sangre a través de nariz, es decir, epistaxis. Con estos datos yo tengo que sospechar en fractura de base de cráneo anterior, ¿ok? Muy bien. ¿Y con qué dato yo sospecho fractura de base de cráneo media posterior? Con una equimosis retroauricular, también llamado signo de Battle, ¿ok? Y el escape de líquido cefalorraquídeo va a ser a través del oído, eso se llama otolicurrea. ¿Ok? Y también escape de sangre, eso se llama otorragia. Entonces, esos datos te tienen que hacer a ti sospechar en fractura de base de cráneo media posterior, ¿ok? Ahora, ante esas sospechas, ¿qué solicito? La mejor prueba de imagen para traumatismos, que sería la tomografía sin contraste, ¿correcto? Tomografía sin contraste ante la sospecha de fractura de base de cráneo, ¿ya? Muy bien, hay otra fractura, doctores, que es la fractura de peñasco. Es un tipo especial de fractura del hueso temporal, fractura de peñasco. Y hay dos tipos, la longitudinal y la transversal, dependiendo del tipo de trazo. Para ser esquemáticos, miren, si el trazo de fractura es este, mira el trazo de fractura, mira cómo lleva hasta acá. Y el otro que hace esto. Entonces lo voy a mandar para que lo veas. Mire, este trazo de fractura está afectando el oído externo y el oído medio. Miren cómo está cortando esquemáticamente, ¿ya? Está cortando el tímpano. Y miren cómo este trazo de fractura más bien no agarra ni oído medio, ¿no? Ni oído externo. Entonces, prácticamente es oído interno, ¿ok? Muy bien, a esta vamos a llamarla longitudinal y a esta transversal, ¿correcto? Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, esta es la longitudinal y esta es la transversal. ¿Ok? Muy bien. De base te voy diciendo, la longitudinal es la más frecuente, abarca el 80% de los casos. La transversal, aproximadamente 20% de los casos. Entonces, más frecuente es la longitudinal. Hipoacusia. Las dos pueden generar hipoacusia. Solamente que lógica, si afecta el oído externo y medio, la longitudinal, ¿qué tipo de hipoacusia te daría? Una hipoacusia de transmisión. En cambio, la transversal me daría una hipoacusia neurosensorial e incluso puede terminar con la sordera absoluta, llamada cofosis. ¿Ok? Parálisis facial, sí. Acuérdate que, lógica, el séptimo par está más cercano al oído interno que el oído medio. Por lo tanto, doctores, ¿quién crees que tenga más relación con parálisis facial? O sea, conexión de séptimo. Obvio, el oído interno. La transversal. Por lo tanto, acá es más frecuente, aproximadamente el 50% de los casos. Y acá en un 20% de los casos. Obviamente estamos hablando de una fractura, de una parálisis facial periférica. O sea, una paresia ipsilateral o una parálisis ipsilateral total. ¿Ok? Muy bien. Tímpano. Mira el trazo de fractura longitudinal, cómo está cortando el tímpano. Por lo tanto, acá lo que vamos a ver es un desgarro del tímpano. ¿Ok? En cambio, la transversal no agarra tímpano. Entonces, ¿qué pasa? El sangrado por la lesión del oído interno puede hacer que llegue sangre hacia el oído medio. Y eso, cuando yo lo veo por la otoscopía, voy a ver pues un tímpano medio violáceo por el ocupamiento de sangre del oído medio. A eso se le llama hemotímpano. Hemotímpano. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el escape de líquido cefalorraquídeo de sangre, ¿por dónde va a ser? En una longitudinal. Va a ser por oído principalmente. Y de la transversal, por nariz. ¿Ok? Muy bien, listo. Esas son las fracturas de peñasco, un tipo especial de fractura, ¿ya? Ahora, hay un concepto, hasta ahí lo que son fracturas, ¿ah? Hay un concepto que me gustaría que recuerdes. Síndrome de segundo impacto. El síndrome de segundo impacto, ¿qué cosa es, doctor? Fácil. Digamos que un paciente recibe un primer impacto, en el cual, doctores, por este impacto, ¿ya? No genera mayor problemas. A lo más perdió la conciencia un ratito, unos segundos y se despertó como si nada hubiera pasado. Neurológicamente se ve bien, ¿correcto? Este primer impacto, ya si quieres en ese momento le pides una neuroimagen va a salir normal. Ya, eso, doctores, ese primer impacto se le puede llamar conmoción. Lo típico es que es una conmoción. ¿Ok? Justamente con esa característica, pues. Pérdida fugaz de la conciencia, algo rápido nada más. 2, recupera completamente toda su función, Glasgow 15, al toque, y que en neuroimágenes y anatomopatológicamente no hay ningún problema. ¿Ok? No hay hematoma, no hay fractura, no hay nada. Perfecto. Ahora, después de esa conmoción, doctores, o ese primer impacto, ¿qué tiene que hacer el paciente? Reposar, descansar. ¿Ok? Porque si en ese mismo contexto o momento recibe un segundo impacto, va a generar un problema, que es el siguiente. Si este recibe un segundo impacto, ya no va a ser solamente una conmoción, sino va a ser un gran edema. Un edema severo, lo cual le lleva a una hipertensión endocraniana severa, ¿ok? Un edema maligno, ¿ya? Una hipertensión endocraniana severísima, que rápidamente lo enclava al paciente y lo lleva a muerte, ¿ok? Esto típico visto en pacientes, en personas futbolistas, ¿no? Cuando reciben un impacto pierde la conciencia no puede entrar a la cancha, tiene que descansar mínimo una semana, ¿correcto? Porque si reciben un segundo golpe, va a ser este edema severo, el síndrome de segundo impacto, ¿ya?
Muy bien. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, doctores, ¿ok? Es la escala de Glasgow. Vamos a ver entonces la escala de Glasgow. ¿Qué te parece? ¿Ya? Voy a cambiar de colorcito, un color medio azulito. No, celeste, está bien. A ver, recuerda que la escala de Glasgow, doctores, hay una respuesta palpebral, respuesta verbal y respuesta motora. La palpebral va de 1 a 4, la verbal de 1 a 5 y la motora va de 1 a 6, ¿ok? Muy bien. En la 1, fácil, no hay nada, no hay respuesta. Nada, nada. Igual acá, nada, no hay respuesta, ¿ya? En la palpebral 4 es que hay apertura espontánea. En la 3 es al llamado y en el 2 es al dolor. En la verbal, acá está orientado, acá está confuso, o también te pueden decir desorientado. En la 3 usa palabras inapropiadas y en el 1 en el 2 incomprensibles. En la motora 6 es que obedece órdenes. En la 5 localiza dolor. 4 retira al dolor o flexión normal o flexión unilateral. Pero en el 3 es la flexión anormal o patológica o flexión bilateral o decorticación. ¿Ok? Muy bien. En el 2, ¿cómo sería, doctor? Extensión patológica o anormal o descerebración. Muy bien, esos son los parámetros que no debes olvidarte, por favor. Por cierto, si no se puede evaluar por algún motivo alguno de esos parámetros, se pone NE, no evaluable, ¿correcto? Se pone NE, si es no evaluable, ¿ya? Muy bien, listo. Doctor, ¿cuáles son los puntajes? El puntaje mínimo, doctores, es 3 y el puntaje máximo es 15, ¿ok? Pero dependiendo qué tan alterados estén estos o no lo estén, es que yo puedo determinar los grados de TEC. Para eso me sirve, ¿ok? La clasificación según severidad, según la escala de Glasgow. Voy a ver grado leve, moderado, severo. Leve, doctores, es 13 a 15. Moderado, 9 a 12. Y severo, menor o igual a 8, ¿correcto? Muy bien. En el MQ, ¿qué planteamos, doctor? Manejo expectante, observacional. Hay que observar al paciente, lo puedes observar en tu emergencia o lo puedes observar en el domicilio, pero tienes que estar seguro que de verdad lo van a observar, ¿ok? Muy bien, observación. Y puedes, más o menos, pedir imagen. ¿Qué imagen, doctor? Según las guías de la ATLS, lo que tendrías que pedir es tomografía, sin contraste. No es obligatorio, si tú crees conveniente porque viste algún signo llamativo, pues pide. Por ejemplo, digamos que tiene grado 15, pero tiene una fractura lineal. Ah, pide tomografía, ¿correcto? Ya. Otro sería pedir radiografía, ¿no? Sería lo mínimo, pero la guía dice, si vas a pedir una imagen, sería tomografía, y sin contraste. En el grado moderado severo, acá sí, tienes que hospitalizarlo. Y de cajón, pedirle su tomografía sin contraste. En el severo, tienes que hospitalizarlo, obviamente no se va a ir a la casa, y tienes que hacer al toque, primerito, su intubación. Pregunta clásica, viene a cada rato eso, ¿ok? Y obviamente también en un segundo momento, una vez que lo estabilizas, su tomografía sin contraste. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso sería entonces, doctores, la escala de Glasgow y su manejo de acuerdo a la severidad, ¿ya? Vamos. Veamos acá, doctores, lo que son hematomas intracraneales, ¿ya? Muy bien, vamos a ver epidural, subdural agudo, subdural subagudo crónico, subaracnoideo y intraparenquimal. El subaracnoideo e intraparenquimal más lo vas a ver en neurología, pero acá te voy a soltar unos comentarios, no hay problema, ¿ok? Muy bien, lo vamos a ver de manera comparativa, ¿qué te parece? ¿Ya? Muy bien, veamos. La ubicación. ¿Dónde se ubica el epidural? Fácil, se ubica encima de la dura madre y debajo del hueso. El subdural se ubica, obviamente, encima del aracnoides y debajo de la dura madre. Igual acá, ¿no? Si es subdural, aracnoides y dura madre. El subaracnoideo, obviamente, está encima de la pía madre y debajo del aracnoides. Y el intraparenquimal, obvio, pues dentro del parénquima, obvio, ¿no? Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora pasemos al otro, el origen, ¿ya? El origen, doctores, ¿cuál es? O sea, ¿de qué tipo de vaso se está desangrado? Ok, acá es origen arterial, típicamente de la arteria meningia media, ¿ok? Y sus ramas. El subdural agudo es venoso y es de las venas corticales, o te pueden decir durales, epidurales, pero penetrantes. También te pueden decir eso, ¿ok? Muy bien, acá también es venoso de las venas corticales. Subaracnoideo, doctores, suele ser arterial. El intraparenquimal también suele ser arterial, ¿ok? Muy bien. Pasemos a las causas. Ahora sí, vamos a cambiar de colorcito. Causas. Muy bien. En las causas, doctores, ya con esto. ¿Ok? Acá la causa obviamente es un trauma evidente. Te van a decir un TEC evidente. ¿A qué me refiero con eso, doctor? Te van a decir, pues, que ahorita fue un accidente de tránsito. Ahorita tuvo una caída. Ahorita. ¿Ok? O sea, un TEC evidente. Un golpe en la cabeza. No lo sé. ¿Ya? Muy bien. No te olvides que es típico que esté asociado a fractura craneal. ¿Dónde, doctor? A nivel temporal o a nivel parietal, te pueden decir. ¿Ya? Muy bien. Luego, en hematoma subdural, más bien, ¿ya? También acá te van a decir un TEC evidente. Entonces, cuando a ti te digan un TEC evidente en un caso clínico, piensa en estas dos. El subdural subagudo crónico, por cierto, ¿cómo se define según temporalidad? Agrégale ahí, agudo menos de 3 días, subagudo de 3 días a 3 semanas y crónico más de 3 semanas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Acá, doctores, tienes que recordar que hubo un golpecito, un golpe trivial, como dice la literatura, ¿ya? Que ni se acuerdan, ¿ya? Hace tiempo. Hace días, te van a decir semanas, ¿ya? Muy bien. El subaracnoideo, ese, doctores, vamos a hablar acá de los espontáneos, porque también hay traumáticos, que por cierto son los más frecuentes, ¿ya? Tanto intraparenquimal como subaracnoideo, lo más frecuente es que sean traumáticos, pero acá vamos a hablar de los espontáneos, lo que te suelen preguntar, ¿ya? Muy bien. ¿Esta a qué se debe? Esta, la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma, ¿correcto? Lo más frecuente es la ruptura de un aneurisma. ¿Ok? Lo típico, lo más frecuente es que sea de la comunicante anterior. El espontáneo acá, la causa más frecuente en general es enfermedad hipertensiva, es lo más frecuente. Pero si te dicen niños, o te dicen ancianos, hay que cambiar la cosa. En niños tienes que pensar en malformación arteriovenosa y en ancianos en la angiopatía amiloide. Angiopatía amiloide.